Muy bien. Yo os quiero ilusionar, os quiero alentar que este año sea un año de servicio para Dios, metiéndonos en el propósito y en la voluntad de Dios. El domingo pasado no pudimos estar aquí, pero vivimos un domingo extraordinario. Mis hijos vinieron, estuvimos celebrando la jubilación de Ana, su cumpleaños, y el aniversario que vamos a vivir este año son 40 años de casados. Junto con Lauri y Billy, también cumple 40 años de casado. Y nos hemos propuesto hacer un viaje por el Mediterráneo como regalo de su jubilación. Del día 30 de enero al 6 de febrero. El 7 tendremos una boda aquí de unos hermanos que se casan y el domingo nos volveremos a ver. Pero es importante cómo Dios nos ilusiona con pequeñas cosas y nos llena de alegría y de gracia para poder disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Voy a dar algunos anuncios antes de compartiros la palabra de Dios, y es que el sábado que viene las mujeres tienen una reunión aquí en la iglesia a las 7, a las 5:30 de la tarde. Todas las mujeres que queráis venir, hay una reunión de mujeres en la iglesia a las 5:30 de la tarde. También estamos barajando la posibilidad de el 14 de febrero o el 21 de febrero tener una reunión de iglesia el sábado para poder tener un taller del trabajo en equipo. Fue una de las experiencias que tuvimos en Maclean, Panamá, y queremos compartirla con la iglesia. No sé si el 14, porque es el día de los enamorados, tenéis muchos compromisos, o el 21 de febrero, pero tenemos que decidir qué día escoger. Tenemos tiempo para decidir. También que este martes que viene a las 6:30, John va a dar una clase de la inteligencia artificial por Zoom a las 6:30. Durará 1 hora y media. Todos los que quieran participar de cómo manejar la inteligencia artificial se pueden enganchar, pinchar el enlace y participar de ese estudio, ¿no? 6:30, martes por la tarde. Así que el grupo de WhatsApp pues enviará el enlace por si os queréis animar a estar esa tarde ahí. Cuando decidí compartir lo que es pasar de la gratitud a la fe, la fe es una vida de confianza y de descanso en Dios. No sé si estáis de acuerdo. Pero yo ponía esta mañana, es la actitud que nos mantiene en una estrecha cercanía y confianza en Dios en cualquier circunstancia. Es la actitud que nos mantiene en una cercanía y una confianza con Dios en cualquier confianza, en cualquier circunstancia. Fijaros que hemos depositado vivir por la fe cerca de Dios a expensas de lo que Dios quiera añadir en esa actitud de confianza. Y sin que sea un juego de estudio bíblico, pero si yo digo el justo por la fe vivirá, conocemos ese texto, pero si digo otro, andamos por y no por vista. Pero si digo justificados por, ¿qué más? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que muchos argumentos ya los tenemos añadidos. Pero si digo puestos los ojos, ¿qué es? Estamos puestos. Pero la definición más conocida de la fe dice, ¿es pues la fe? Estamos puestos.
sea que la teoría en realidad la conocemos. Sabemos qué nos demanda la fe, qué nos puede producir una actitud de fe y qué podemos conseguir a través de una confianza en Dios. Para que podamos encajar los momentos buenos y los momentos malos. Para que aprendamos a vivir con nuestro pan diario y no tengamos ningún tipo de demanda de tener más cuando tenemos lo suficiente. Sabemos mucho de lo que es la fe. Pero la realidad es que cuando vivimos circunstancias muy reales a pie de suelo, muchas veces la teoría no nos sirve. Porque todo depende de una actitud interna que hemos, en alguna manera, aprendido, ha sido parte nuestra, es parte nuestra, y los momentos y circunstancias complejos nos enseñan precisamente a vivir por la fe. ¿Cuándo podemos aprender que dependemos de la fe? Si siempre nos va bien y todo rueda según lo establecido, la fe es inútil, porque todo nos va bien. Pero de manera incoherente muchas veces, a través de la vida que hemos escogido, queremos que ninguna de esas circunstancias negativas se crucen en nuestro camino. Sin embargo, son las cosas que más y mejor nos enseñan a vivir por fe. Cuando estamos en una dependencia diaria de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Por ahí vamos. Cuando queremos conseguir un objetivo, lo primero que tenemos que aprender es a dar el primer paso. No a pegar saltos grandes, sino a pegar el primer paso. Y ese primer paso es una carga grande de fe. Recordar cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, recibe una frase Moisés. Todo el pueblo se estaba quejando, estaba molesto porque muchas de las cosas que estaban sucediendo no le gustaban. Y el Señor dice a Moisés, dile al pueblo que marche. Por lo tanto, muchas veces una vida de fe para conseguir algo en el tiempo nos va a pedir un primer paso. Sin ese primer paso nunca se va a dar el segundo ni el tercero. Siempre hay que dar el primero. Y el primero es el que más temor o miedo nos produce. No sé si alguna vez te has encontrado entre la espada y la pared. Si tiro para atrás, malo. Si tiro para adelante, no sé nadar. Detrás estaban los egipcios, delante había un mar. La gente estaba con miedo porque empezó a echar de menos su tiempo en Egipto. Pero el Señor dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Entonces, para vivir una vida de fe hay que aprender a dar siempre el primer paso, que es el inicio y el comienzo de esa trayectoria de fe. Sin ese primer paso muchas veces nos va a costar aprender, porque es como echarse en manos de algo que no sabes qué va a suceder. Entonces, mi ánimo en esta mañana y mi compartir en esta mañana es que lo que hemos decidido vivir una vida por fe significa que hemos decidido depositar en Dios toda nuestra confianza, independientemente de lo que seamos, entendamos o sepamos. Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Él sabe por dónde conducirnos. Y lo mejor es que nos fiemos de una manera ciega al 100% de lo que Dios dice. Si Dios dice, se cumple. Si Dios habla, cumple lo que promete. Dile al pueblo que marche. Entonces, cuando las palabras salen de Dios, aunque todo esté emborronado, aunque no veas nada claro,
eso se irá y llevará hacia adelante. ¿Sí? Entonces, para tener una vida, vivir una vida de fe, lo primero que tenemos que hacer es dar el primer paso. Eso significa que depositamos en Dios nuestra confianza. Segunda cosa, para vivir una vida de fe, Dios tiene que proyectarte un propósito y un objetivo. ¿Recuerdas la historia de Josué? Solamente te pido que seas ¿qué? Que seas valiente, porque yo voy a estar contigo todos los días y cada suela o cada sitio que tu pie pise, yo te lo daré. Fe para conseguir un proyecto, porque Dios de antemano ya ha hablado. ¿Sí? Pero tú dices, son dos cosas que en la historia bíblica no sé si tienen que ver algo conmigo. Entonces hay un primer paso, hay historias porque Dios habla que te va a dar toda una tierra si tú te depositas en Él tu confianza y si tú decides fiarte de Dios, de lo que Dios ha dicho. La tercera cosa es una cuestión personal. ¿Cómo vivimos nuestra fe en nuestras circunstancias personales? ¿Cómo entiendes que Dios está pendiente de lo que te ocurre? ¿Cómo puedes descansar sabiendo que Dios conoce lo que te ocurre? ¿Cómo hacer que Dios sea partícipe de lo que te ocurre? Aquella mujer que tenía flujo de sangre no había visto nunca a Jesús, había oído de Él, había escuchado su fama, sus historias, y tenía un problema personal interno. Y dijo de una manera textual, si tan solo yo tocare el manto, seré salva. Esa fe personal en nuestras circunstancias personales, tiene un activo de decir, sé que Dios puede, entiende, conoce mi situación. Por lo tanto, buscaré con confianza la presencia de Dios para que Él me atienda en mi situación personal. ¿Cómo activar nuestra fe? La fe se activa precisamente en los momentos de conflicto, en los momentos más circunstanciales de nuestra vida, que hacen que te arranquen de tu estado de confort, de tu estado y situación cómoda, para desestabilizar tus pretensiones personales y avanzarte en una búsqueda de Dios. Activar la fe significa vivir el problema con la confianza en Dios, que Él tiene el control de lo que te ocurre. Leía Daniela que Dios conoce perfectamente de qué necesidades nosotros tenemos. Dios las conoce. ¿Tú estás convencido de que Dios conoce tu historia? Aún así, ¿te preocupas por qué tienes que comer, qué tienes que beber, qué tienes que vestir? Dios sabe. Fijaros, yo quiero leer un texto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos del 23 al 27. Una historia muy conocida. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que los cubrían en la barca. Pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? En la vida de fe que hemos escogido vivir, muchas veces las circunstancias complejas ni se ven venir ni les percibimos, se presentan.
¿no? Se presenta una enfermedad, se presenta una carencia económica, no percibimos un final en nuestra empresa, se presenta un asunto complejo en la familia, se presentan. Se muere un amigo tuyo, se muere un familiar, se muere un ser querido. Todo eso ni lo percibimos ni sabemos cuándo va a venir, pero se presenta. Dice, de repente se levantó una tempestad. Algo que nos mueve el asiento, algo que hace que dudemos de la situación, algo que nos llena de miedo, de temores y de insatisfacciones personales. Pero Dios conoce tu situación. Cuando emprendemos ese viaje de fe, de confiar, trabajar y servir a Dios, en cualquier momento se presenta algo repentino. En cualquier momento. No lo percibe, pero se presenta. La idea de esta mañana es que podamos encajar esas circunstancias que de manera repentina se presentan en nuestra vida y vienen precisamente para enseñarnos, hacernos vivir en paz con Dios porque Él tiene el control y sabe lo que nos ocurre. Mucho más si apretamos cuando dice el Salmo 139, antes que salga la palabra de mi boca, he aquí, Señor, tú ya la conoces. Me conoces delante y detrás. Conoces todo mi caminar. Toda mi vida está presente de ti. ¿Sabéis o entendemos en momentos complicados que por muy dudoso que sean nuestras circunstancias, Dios conoce lo que nos ocurre? ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. La activación de nuestra fe viene directamente de lo que Dios dice y de lo que sale de la boca de Dios. ¿Conocéis la historia de la pesca milagrosa? Está llena, es decir, la Biblia está llena de ejemplos que nos pueden hacer vivir en paz con Dios y con las circunstancias que tenemos. Toda la noche hemos estado pescando, Señor. Y ahora vienes tú y nos dices, echa la red. Gracias. Y lo que sale de la boca de Pedro es la frase siguiente. ¿Qué dice? ¿Quién la conoce? Toda la noche hemos estado pescando y ahora dices tú, echas las redes. No, no dice en tu nombre. ¿Quién la conoce? En tu palabra, por lo que tú has dicho, yo echaré la red. Así que lo que Dios dice tiene garantías, tiene seguridad, tiene firmeza de lo que Dios va a hacer. La multiplicación de los panes y de los peces. Unos pocos de panes y otros pocos de peces. Dile a la multitud que se asiente y darle vosotros de comer. Lo primero que viene a nuestra mente es que, ¿cuántos hay? Empezamos a contar. Pero con esto le vamos a de comer a esta gente. En tu palabra, por lo que tú has dicho, por lo que tú has pronunciado, yo voy a hacer lo que tú me mandas. Eso es activar nuestra fe. Es descansar de nuestras pretensiones, de nuestros conocimientos, de aquello que nosotros razonamos, porque la fe rompe nuestra lógica. Nosotros ya tenemos determinado cómo funcionan las cosas y cómo se producen las cosas. Pero Dios, por medio de la fe que hemos depositado en Él, nuestra lógica la rompe. Entonces, aquellas circunstancias donde los discípulos se ven en una tormenta repentina y Jesús dormida.
¿cómo es posible que tú estés dormido con la situación que yo estoy viviendo? ¿Cómo es posible que tú no percibas lo que yo estoy viviendo, Señor? Se llenaron de miedo y de temor. A veces cuando nuestra vida, por las circunstancias que de manera repentina se presentan, nuestra vida se tambalea. Y en alguna forma olvidamos, ignoramos que Dios es Dios. Cuando todo va bien y cuando las cosas se complican. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Dios es un Dios tan personal, tan auténticamente personal, que ni duerme ni se adormece. Él está. A veces el desconocimiento de lo que es Dios nos lleva a dudar, nos lleva a tener incertidumbre o lagunas personales. ¿Tendrá Dios conocimiento de lo que me ocurre? Ayer, una de las experiencias que tuvimos en la prisión, el chaval le leímos un texto y estuvimos hablando con él un buen rato y yo le dije, ¿Dios tiene necesidad de que tú le cuentes lo que te ocurre? No. Él ya conoce. El que tiene necesidad de expresarle a Dios lo que te ocurre, eres tú. Tú necesitas poner en la presencia de Dios tus circunstancias, aunque Dios las conozca, porque tú tienes necesidad de desahogarte, de contar, de expresar tus miedos, de expresar tus temores, de poder hablar de tus incertidumbres y de tus dudas. Todos vivimos esas circunstancias, absolutamente todos. Y Dios sabe que tú la estás viviendo. Entonces, cuando la tormenta te mueve el sitio y ya no tienes seguridad en lo que está ocurriendo, dice el Salmo, levantaré mis ojos a los montes. Los montes de la Biblia muchas veces están simbolizando, están ilustrando problemas, situaciones de alto nivel, situaciones que nos sobrepasan las tormentas, las mareas, las dificultades en el mar. Todo representa que algo superior a nosotros está ocurriendo. Pero hemos leído un texto, el capítulo 12 de Hebreos, no lo hemos mencionado. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando se levanta una tormenta, una situación difícil, si tus ojos van directamente al problema, lo tienes complicado salir de ahí. Hay que levantar nuestros ojos al que soluciona el problema, al que te va a levantar y descansar sabiendo que Dios tiene el cuidado entero de lo que tú eres y por lo que tú estás viviendo. ¿Tú entiendes esto? Yo lo entiendo. ¿A dónde o de dónde vendrá mi socorro? La duda y la pregunta es sana tenerla. Pero también es bueno buscar la respuesta. Ante la duda, la incertidumbre, el momento malo, que no te descalifican como persona, ni te ponen en mal lugar. Es lícito decir de dónde vendrá quien me va a ayudar, quién vendrá a socorrerme. Eso es lícito. Si el problema lo enfocamos en el problema, no vamos a ver nunca la intervención de Dios. Entonces, ¿cómo activar mi fe? Aunque las circunstancias que me rodean sean complejas, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá, ¿qué dice? El que te guarda. Ni se dormirá el que te guarda. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará
de todo mal. Y Él fortalecerá tu fe, te ayudará, te animará. ¿Cuántos momentos bajos nosotros vivimos en nuestra vida? Eso es nuestro pan diario. Hay momentos que, por las circunstancias que vivimos, nos desestabilizan. Nos hacen tener una actitud depre, una actitud triste, una actitud ensombrecida. Pero por encima de esas circunstancias está Dios. No hay problema que 100 años dure. Detrás de la tormenta siempre viene la calma. Y cuando se levantan nuestros miedos y conseguimos llamar la atención de Jesús, Señor, Señor, despierta, que nos vamos a ahogar. Si el Señor está en tu vida, no hay tormenta que te hunda. Si el Señor está a tu lado, no hay ningún tipo de tormenta que pueda terminar con tu fe. Es lícito tener miedo, es lícito llamar la atención del Señor. Señor, despierta. El Señor lo único que le recrimina es decir, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? ¿No sabes que yo estoy siempre aquí? La barca no se va a hundir. Pero los problemas nos impresionan. Y la idea en esta mañana es que tú puedas activar tu fe, tu confianza en Dios si estás viviendo un momento malo. ¿Estás viviendo un momento malo? ¿Estás viviendo un momento decisivo? ¿Estás tomando decisiones que te proyectan a una meta, a un objetivo? ¿Estás viviendo circunstancias que no las tienes claras? Deposita tu confianza en Dios. Deja que Dios tome el control de lo que te ocurre. A veces es saludable, es sanador que yo pueda pronunciar, Señor, aunque tengo capacidad, aunque tengo conocimiento, aunque tengo inteligencia para resolver este problema, quiero ponerlo en tus manos para que tú tomes el control de estas circunstancias. Y cuando nosotros aprendemos a vivir ese tipo de tormentas en la presencia de Dios, Jesús le dijo al mar, a ti te digo, enmudece. Y se hizo una grande bonanza. Esa paz, ¿quién no la necesita en su interior? Exteriormente y socialmente vivimos noticias que tú dices, no sabemos dónde vamos a terminar, si por aquí o por allí. No sabemos cuál es el fin de lo que está sucediendo, pero Dios tiene el control de todo. Él es nuestra paz. Y aunque tu momento sea complejo y sea difícil, deposita en Dios tu confianza. Eso significa decirle a Dios lo que te ocurre. Eso significa, como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, es romper con lo establecido. No me importa que me llamen la atención, no me importa llamar la atención, no me importa apartar todo lo que me impide llegar a Jesús, pero yo, si hoy toco el manto de Jesús, yo seré sana. Eso significa responsabilidad, sacrificio, entrega y mucha confianza en lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. ¿Sí? Así que aunque haya una tormenta que te supere, pon los ojos en Jesús. Pasar de la gratitud a la fe significa que dentro de nuestro camino de fe estamos incluyendo los momentos sorpresa, los momentos que no percibes, los momentos que no ves venir, las situaciones que no ni las percibías ni las imaginabas, pero Dios tiene el control. Pero Dios tiene tu cuidado. Para eso el Señor es el pastor de tu vida, que te llevará a grandes pastos, que te ayudará a aconsejarte, caminar contigo a donde quiera que tú vayas.
Por eso todas las partes bíblicas que hemos mencionado al principio, la teoría la tenemos sabida. Pero cuando llega el momento malo de manera sorpresa, ¿dónde está esa actitud fija, firme, segura, que nos mantiene con los ojos puestos en el Señor, a pesar de estar rodeados de circunstancias complejas, pero sabemos que Dios nos sacará de ahí? De la teoría a la práctica hay un trecho. Habla Santiago, que estamos liados con ellos. La fe, si no es activa, está muerta. La fe, si no está activa, está muerta. Pero si queremos activar nuestra fe, estamos diciendo que tenemos la capacidad de enfrentarnos a situaciones complejas, a situaciones difíciles, a situaciones que no las dominamos y por eso las depositamos en Dios. ¿Sí? Y eso es lo que trae la confianza y la paz a nuestro interior, saber que Dios tiene cuidado de ti, que Dios pastorea tu vida, que lo que hayamos de enfrentar este año está en el control y en las manos de Dios, que lo mejor de este año lo vamos a vivir porque Dios tiene el control de todo, y porque aunque ocurra lo que ocurra, Dios está al control. Y eso nos tiene que traer paz. Que lo que tengamos que vivir sin conocerlo, Dios está al control. Que aunque una tormenta repentina se levante, Dios está al control. Y que aunque haya problemas complicados para afrontar, Dios está al control. El pastor te llevará a tomar buenos pastos, te hará de beber, te cuidará y te llevará a sitios donde descanses. ¿Tú crees eso? Esta mañana es un tiempo para que tú deposites tus circunstancias en Dios. Si las circunstancias te hacen mover, piensa que si Cristo está en tu vida, la barca no se va a hundir nunca. La barca no se va a hundir nunca. Y aunque Él parezca que está dormido, Él es consciente de todo lo que ocurre alrededor nuestra. Está diciendo que ya termine. Pero antes de cortar la emisión, me gustaría que pudiera reflexionar acerca de esto. Mi vida está en las manos de Dios. ¿Tú lo crees? Mi vida está en las manos de Dios. Lo que ocurra, Dios lo controla. Lo que demanda Dios de mí es que en lo que Él ha dicho esté plenamente confiado de que Él lo va a cumplir. No son historias que yo pueda contestar de manera teórica. El justo por la fe vivirá. ¿Te lo crees? Tienes que vivirlo. No andamos por vista, andamos por fe. Y en el nombre de Dios, por lo que Él ha pronunciado, yo echo la red y avanzo. Y la pesca fue abundante. Si el Señor nos manda darle vosotros de comer, es porque debemos depositar nuestra confianza en Dios para que las cosas se ocurran. Y esto es muy importante. Si hay 5 panes y 2 peces, y es lo que Dios va a bendecir, ¿tú crees que con tu parte Dios puede darle de comer a un montón de gente? Sí, pero ¿tú quieres poner tu parte? Porque si tú no pones tu parte, la bendición de Dios no se va a dar. Señor, esto es lo único que tengo. Pero por lo que tú has dicho, voy a ver a toda esta gente de comer. Por lo que tú has pronunciado, mucha gente vendrá a los pies de Cristo. ¿Tú lo crees? Pero a veces la fe es una actitud, un ejemplo que se transmite de unos a otros. No se compra, no se vende, se transmite a través del ejemplo.
Decía Pablo a Timoteo, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual tuviste primero de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Significa que tu ejemplo de confianza en Dios va a ser visto, imitado y llevado a través de otra gente a los pies de Cristo. Tu ejemplo. ¿Cómo te mantuviste en esta situación tan compleja? Dios me ayudó. ¿Cómo saliste de esta situación tan difícil? Dios me ayudó. Los hijos deben de ver a los padres de orar, interceder y confiar en Dios. De leer, de descansar en Dios. Porque es la parte que necesitamos. ¿Entendéis? Traigo a la memoria la fe no fingida. ¿Cuándo una fe la podemos detectar que es no del todo segura, no del todo leal? En mitad de la tormenta. Mientras no haya un problema, tu fe no va a ser puesta a prueba. Entonces, cuando tú te halles en problemas, en situaciones difíciles o en situaciones que no son muy agradables, lo que te está demandando la situación es confiar en Dios, descansar en Dios. Y por medio de ese ejemplo, otros que te ven, te imitarán, te seguirán. Y serás ejemplo de tu fe a la gente que está detrás tuya. Traigo a la fe, a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso significa que lo que Pablo estaba viendo en Timoteo es un hombre leal, un hombre recto, un hombre seguro, un hombre que se mantenía firme aún a pesar de las circunstancias. Y podamos tener la capacidad de resiliencia que muchas veces los problemas pueden traer a nuestra vida. Esa capacidad de que el aire y la tormenta pueden doblarte de tal forma que te tiendan, pero no te parten ni te rompen. Cuando el problema o la situación difícil pasa, vuelve a su sitio. Eso se llama capacidad de resiliencia. Y todos tenéis capacidad en vuestra vida. Absolutamente todos. Porque Dios es el que está detrás vuestra. Dios es el que os acompaña. Dios es el que os respalda. Dios es el que está al lado vuestra. No hay problema que pueda tumbar mi fe. No hay situación que pueda deteriorar ni, en alguna manera, minimizar mi fe. Dios está conmigo. Y tú tienes que pronunciar eso. En mitad de la situación, Dios tiene el control de todo. No temeré, dice el Salmo 39, lo que pueda hacerme el hombre, porque Dios está conmigo. Mi deseo es que algún día yo pueda estar delante de los atrios de Dios. Y para eso tenemos que percibir, discernir que nuestra vida de fe se está formando, se está haciendo, está enriqueciéndose por medio de los problemas y circunstancias que vivimos. Así que cuando andes en problemas, confía en Dios y deja que Él haga. Deja que Él tome el control de la situación.